Buenas tardes, mi nombre es Marta Vila, soy especialista de producto en Bestinver y les doy la bienvenida al webinar de 5 claves para invertir en renta variable. Hoy vamos a cubrir una de las peticiones más habituales que nos llega a través de nuestro equipo de relación con inversores, y es que en los próximos 50 minutos vamos a analizar cómo ha sido el comportamiento de la renta variable tanto en el corto, en el medio y en el largo plazo. Vamos a ver los factores que han contribuido a este comportamiento y cómo podemos integrarlo dentro de nuestra estrategia de inversión. Para ello, qué mejor forma de hacerlo que con Pepe Díaz Vallejo, nuestro analista senior del equipo de renta variable internacional. Pepe, ¿cómo estás? Muchas gracias, Marta, y muchas gracias a todos ustedes por estar conectados una vez más a los webinars de Bestinver. Pues como decía Marta, el objetivo de la sesión de hoy es hacer una mirada a la historia de los mercados. ¿Y por qué vamos a mirar a la historia? ¿Qué nos va a aportar esa mirada hacia el pasado si justo invertir en renta variable es lo contrario, ¿no? Es mirar hacia el futuro, es pensar en lo que va a ocurrir en los próximos años. Pues porque a través de esa mirada histórica vamos a conseguir 3 aspectos que son fundamentales para cualquier inversor de renta variable y que marcan los objetivos que tenemos en este webinar, que nos gustaría que todos ustedes fueran capaces de alcanzar cuando termine la sesión. El primero de todos es poner sobre la mesa los conocimientos necesarios para que todos ustedes sean capaces de formarse unas expectativas racionales sobre lo que es la inversión en renta variable, porque es sorprendente la cantidad de inversores que se aproximan a la bolsa sin tener muy claro qué es lo que esperan, o aún peor, que teniendo unas expectativas totalmente hinchadas, totalmente fuera de la realidad, que no se sostienen por los datos históricos. Entonces vamos a poner la información necesaria para tener una base de expectativas sólida y bien fundamentada. En segundo lugar, el análisis histórico lo que nos va a enseñar es cuál es el comportamiento normal de la renta variable. Son las subidas, cómo son las correcciones, qué son los aspectos, qué factores han movido las bolsas a lo largo de su historia, y para conocer ese comportamiento normal vamos a recurrir al estudio de los datos históricos de la renta variable norteamericana. Nos vamos a remontar a más de 200 años, es el principal mercado del mundo, tenemos muchísimos datos históricos y muy fiables, por tanto vamos a conocer lo que es ese movimiento natural de la renta variable. Y en tercer lugar, una vez que conocemos las expectativas racionales que se pueden tener y ese comportamiento normal del activo, vamos a transformar todo ese conocimiento en una estrategia de inversión que vamos a poder aplicar para gestionar nuestra cartera y tomar decisiones de inversión. Así que ese análisis histórico lo que nos va a permitir es descubrir lo que, en opinión del equipo de inversión de Bestinver, son las 5 claves fundamentales para invertir en renta variable. Son las 5 claves fundamentales para entender la renta variable. Son 5 claves que vamos a emplear y que nos van a acompañar como si fueran referencias, como si fueran puntos cardinales que nos van a permitir entender el momento actual de los mercados y todos los momentos futuros que nos vamos a encontrar a lo largo de nuestra vida como inversores. ¿Y cómo lo vamos a entender? Pues a través de la contextualización histórica del momento actual, a través de esa introducción dentro de los grandes datos históricos de los mercados, lo que está ocurriendo ahora mismo, vamos a poder entender lo que está ocurriendo en los mercados. Y la primera de las claves, el primer factor fundamental que tenemos que tener en cuenta es la rentabilidad. La rentabilidad tanto a largo plazo como la rentabilidad a corto plazo. ¿Y por qué es la rentabilidad? Porque a la renta variable se viene a ganar dinero. A la renta variable no se viene a preservar el capital, sino que se viene a hacer crecer el capital. Y entender cuál es la rentabilidad histórica que ha dado la bolsa es el primer paso para poder entender qué esperar de ella, para poder formar esas expectativas racionales a las que hacía alusión anteriormente. ¿Y qué nos dice el análisis histórico sobre la rentabilidad de largo plazo de la renta variable? Pues consultando muchos estudios que hay sobre la evolución de las bolsas, remontándonos 100 años atrás, más de 100 años atrás, casi 200 años, más de 200 años atrás, todos coinciden
aproximadamente en que la banda adecuada de rentabilidades históricas de la renta variable ha oscilado entre un 6,5 y un 7% de rentabilidad media anual en ese periodo largo. Y además, esta es una referencia que nos parece muy fiable para esa constitución de expectativas, porque si estos periodos tan largos, 200 y pico años, 100 y pico años, lo vamos dividiendo en periodos más cortos, vemos que esa rentabilidad del 6,5-7% se repite a lo largo de la historia. Ejemplo, periodo entre 1802 y 1870, periodo marcado por guerras napoleónicas, nacimiento del Segundo Imperio Alemán, acontecimientos que sacudieron el mapa de Europa, la vida de Europa, la rentabilidad media de las bolsas, 6,6%, ese periodo. Desde 1870 hasta 1926, periodo muy marcado, Primera Guerra Mundial, esa recuperación, primera recuperación de la primera parte de la recuperación de la Primera Guerra Mundial, rentabilidades en torno al 7,1%, rentabilidades medias. Y desde 1926 hasta la fecha actual, que no hace falta decir todo lo que ha pasado, aunque sí destacar que al principio del periodo, muy marcado por la Gran Depresión y todo ese periodo de digestión de la Gran Depresión, y también porque la mayor parte de la inflación acumulada en Estados Unidos se concentra en este último periodo, a partir de 1926, la rentabilidad media anual de la bolsa ha estado de nuevo en torno al 7% anual. Así que, como primer pilar para entender y para formar la expectativa de la renta variable, ahí tenemos esa referencia que es muy útil. Ahora bien, yo siempre que hablo de este 6-7% anual con mis amigos, muchas veces me dicen que bueno, que se quedan como un poco fríos, ¿no? Les parece poco, tanto jaleo para un 7% anual. Y aquí haría dos incisos. En primer lugar, que estamos hablando de rentabilidades medias anuales en términos reales. Es decir, considerando el efecto de la inflación. Aquí estamos hablando de poder adquisitivo de verdad, que con una inflación media del 3% implica rentabilidades nominales de en torno al 10%. ¿De acuerdo? Primera nota. Rentabilidades reales, después de tener en cuenta el efecto de la inflación. Y en segundo lugar, que lo que parece una rentabilidad pequeña en un año dado, un 7%, 6 y pico por ciento, claro, aquí estamos hablando de rentabilidades medias a plazos muy largos. Y ese 7% acumulado durante una década implica que dentro de 10 años habremos duplicado nuestro poder adquisitivo, el poder adquisitivo de nuestro capital. 10 años después habremos multiplicado por 4, 10 años después habremos multiplicado por 8. O sea que ese 7%, que visto en individual puede parecer poco, en términos acumulados se transforma en una rentabilidad brutal. Y por eso, el gráfico que tienen ustedes en pantalla, $1 invertido en el año 1900, en el año 2024 se ha multiplicado prácticamente por 4.000. Ese es el verdadero poder de la renta variable a largo plazo. Ahora bien, podemos partir este periodo de tantos años en trocitos más pequeños. Podemos ver cuál ha sido la rentabilidad año a año durante los últimos 125 años. Para eso este gráfico es muy útil. En este gráfico lo que pueden ver, bueno, lo primero, que la rentabilidad año a año es mucho más variable que la media anual de largo plazo. Eso es una cosa que conviene advertir, aunque es bastante evidente. Y este gráfico lo que te dice es, cada uno de los cuadraditos son los años de los últimos 125 años, cada uno de los cuadraditos es uno de esos años. Y en el eje horizontal te dice la banda de rentabilidad que ha generado la bolsa en ese año concreto, y en el eje vertical pues el número de años. ¿Qué conclusiones podemos sacar de este gráfico? No hace falta que pierdan la vista mirando, porque las 4 conclusiones importantes saltan a la vista por sí mismas. Primera de todas, que 2 de cada 3 años el resultado de la renta variable es positivo. 1 de cada 3 años el resultado de la renta variable es negativo, o sea que hay una propensión natural a la subida. En segundo lugar, el 70% de los años, que se puede considerar un año normal, 70% de los años en estos últimos 125, la rentabilidad ha estado comprendida entre un -10 y un +30.
evidentemente la variabilidad año a año, como decía antes, es mayor, ¿no? En tercer lugar, que el 80% de los años en los que ha subido la bolsa, la rentabilidad ha estado entre un 0 y un 30%. Eso es lo que se podría considerar un año de subidas normal. Y un año de bajadas normal, el 75% de los años en los que la bolsa ha caído, la caída ha estado comprendida entre un 0 y un menos 20%. 4 notas que ya nos concretan mucho más año a año lo que decíamos antes de esa rentabilidad del 7% a largo plazo. Resultados más alejados de esa banda, tanto para bien como para mal, son resultados más extremos, son resultados extraordinarios que se dan pero muy pocas veces. Y así llegamos a la primera de las grandes claves de este seminario. De todo lo anterior, podemos extraer que invertir en renta variable es parecido a tirar una moneda al aire. Tiramos una vez una moneda al aire, puede salir cara, puede salir cruz, no tenemos ni idea. Tiramos 10 veces una moneda al aire, puede salir 10 veces cara, puede salir 10 veces cruz, o cualquier combinación entre cara y cruz. No tenemos ni idea. Pero si tiramos 1.000.000 de veces la moneda al aire, podríamos apostar en que muy probablemente el resultado final se acercaría mucho a 500.000 de cara, 500.000 de cruz. Pues en renta variable pasa exactamente igual. El resultado anual es difícilmente predecible, prácticamente es imposible de predecir, pero la rentabilidad a muy largo plazo, después de tirar muchísimas veces la moneda, se va a aproximar a ese 7% de rentabilidad media anual en términos reales, descontando la inflación. Es decir, duplicar el poder adquisitivo del capital aproximadamente cada 10 años. Primera clave. Segunda clave, vamos avanzando. Las correcciones. Sabemos todos que la renta variable no sube en línea recta, sino que fluctúa. Hemos hablado de la parte buena, cuando los mercados suben, pero también hay correcciones, ¿no? Entonces decíamos que 1 de cada 3 años acaba en negativo y que la mayor parte de esos años la caída está entre un 0 y un 20%. Pero estos son años, esos son resultados en años cerrados. Estos son resultados a 31 de diciembre. ¿Qué pasa? Que la bolsa también fluctúa a lo largo del año y puede tener correcciones intraanuales que tenemos que conocer para poder entender bien ese movimiento, ese comportamiento normal de la renta variable. Y para empezar a analizar las correcciones desde el punto de vista histórico, hemos creado este cuadro. Es una referencia, hemos cogido varias fuentes, diferentes mercados, diferentes periodos, o sea, que realmente no encaja perfectamente en un mercado concreto, un periodo concreto, pero de manera aproximada sí nos sirve para entender cuáles son las magnitudes y las frecuencias que podemos esperar en la inversión en renta variable. Como ven, las correcciones entre el 0 y el 5% ni siquiera las hemos puesto. ¿Por qué? Pues porque la bolsa fluctúa y esas fluctuaciones forman parte de este comportamiento tan normal que no merece la pena ni ser explicado. Todo el mundo tiene que contar con ellas, casi permanentemente. O sea, la bolsa sube y baja en magnitudes pequeñas sin parar. Ahora bien, a medida que vamos alargando la magnitud de la posible caída, si vemos caídas hasta el 10%, pues podemos esperarlas una vez cada un año, cada 2 años. Caídas hasta el 20% son un poco más raras, cada 3, 4, cada 5 años. Y estas caídas, que son, como decía antes, las magnitudes normales para una caída, se recuperan en cuestión de días, semanas, meses. Las caídas mayores, caídas por encima del 30%, son más excepcionales, como decía antes. Caídas más pronunciadas, evidentemente necesitan más tiempo para ser recuperadas por el mercado. Algunos ejemplos recientes. Año 2024, agosto, año pasado. Los mercados cayeron prácticamente un 10%. ¿Qué pasó? Que recuperaron en cuestión de pocas semanas. Año 2022, en torno del comienzo de la guerra de Ucrania, mercados cayeron un 25%. Tardaron en recuperar año y medio aproximadamente. Año 2020, la caída por la pandemia. Prácticamente un 40% de caída. ¿Cuánto tiempo tardaron los mercados en recuperar? Pues año y medio, algunos casos más, algunos años medios, pero
Aproximadamente esa es la media. Año 2008, última gran caída de los mercados, gran crisis financiera, Lehman, la gran crisis del euro, los mercados cayeron más del 50%, en Estados Unidos necesitaron 5 años para recuperar, en Europa 7 años para recuperar. Ahí vemos, en función de la magnitud de la caída, se necesita más tiempo para la recuperación. Las caídas más habituales necesitan poco tiempo, no superan el 20%, las caídas extraordinarias sí necesitan más tiempo. Ahora me gustaría unir este gráfico que ven con lo que decíamos antes de las rentabilidades. En este gráfico pueden ver la bolsa la bolsa norteamericana desde 1980. Las barras grises indican cómo cerró la bolsa en cada uno de esos años. Los puntitos rojos indican las peores caídas, la peor caída intraanual que tuvo la bolsa en cada uno de esos años. ¿Por qué este gráfico es importantísimo como inversor de renta variable? Porque este gráfico, ¿por qué nos enseña una lección que no podemos olvidar, que tenemos que tener siempre presentes? Bueno, porque pues desde 1980 hay 45 ejercicios bursátiles completos. De esos 45 ejercicios, 34 terminaron en positivo. Fue un periodo en el que el número de años positivos fue mayor que la media de los últimos 125. Fenomenal. Pero es que en la mitad de esos 34 años que terminó la bolsa en positivo, en algún momento a lo largo del año, la bolsa tuvo una corrección de más de doble dígito. Tuvo una corrección superior al 10% en algún momento. Y después la bolsa recuperó. Y no pasó absolutamente nada. O sea que si desde 1980, en prácticamente la mitad de los años positivos, la bolsa ha tenido una corrección del 10% en algún momento dado, podemos decir que ese es un comportamiento normal para la renta variable, que los inversores tenemos que considerar como normal. Si no has hecho este análisis histórico, en el momento en el que el mercado cae un 10, un 15%, los titulares, el alarmismo, el estrés, puedes entrar en pánico y deshacer la posición. ¿Qué pasa? Que cuando haces este análisis histórico y entiendes que es un comportamiento normal de la bolsa, lo asumes y esperas a que el mercado vuelva a recuperar. Esto respecto a las correcciones normales, pero como ya he dicho antes, también hay correcciones anormales. Eso es lo que vamos a estudiar en este gráfico. ¿Qué pasaría si justo compramos en el máximo previo a una gran caída? Año 2007. Compramos justo antes de que empiece a pinchar la burbuja inmobiliaria, la gran banca en Estados Unidos empieza a quebrar, en Europa. Pues evidentemente, si compramos justo antes de una gran caída, el impacto a corto plazo es muy duro. Hay fuertes descensos, como decía antes, superiores al 30%, como pueden ver ahí en la lista. Ahora bien, lo que nos enseña el análisis histórico es que a largo plazo, y a medida que se va alargando los plazos, esas grandes caídas, esas grandes correcciones extraordinarias que tanto nos preocupan, en todos los casos, terminan siendo recuperadas. Siempre. Incluso la del crack del 29, que evidentemente fue la más grave y la que necesitó más tiempo en recuperar. Y es que la enseñanza que tenemos que tener aquí, que es importantísima también, es que como inversor puedes comprar en el máximo previo a una gran caída. Esto es una cuestión de mala suerte. No sabes cuándo va a caer, así que puedes tener mala suerte. Pero vender en mitad de la recuperación y asumir esa pérdida, eso no es mala suerte, eso es mala praxis. Eso es no entender lo que nos enseña la historia, y por eso es tan importante hacer este análisis. Este análisis que ya hemos recorrido todos los tipos de caídas. ¿Y qué podemos aprender del análisis de las correcciones? Pues cuando nos enfrentemos a una corrección, siempre tenemos que tener en cuenta 3 aspectos. Primer aspecto, ya entramos en la segunda clave de la inversión en bolsa. Primer aspecto del análisis de las correcciones. Sabemos que tarde o temprano va a llegar una, pero no sabemos cuándo va a llegar. Es imposible saber cuándo va a haber una corrección. Segunda cuestión que tenemos que tener en cuenta. No sabemos cuándo la caída va a terminar. Ya hemos visto que hay una gama enorme de diferentes magnitudes. No sabemos cuál es el mínimo, no se puede saber cuál es el mínimo.
Y tercera gran lección. Todas las correcciones que ha habido en la historia, por graves que sean, tarde o temprano terminan siendo recuperadas. Y con estos tres pilares sobre las correcciones, tenemos que extraer esta segunda clave de la sesión de hoy. Y es que no hay que vender en mitad de una corrección, porque sabemos que recupera. Y como sabemos que recupera, tenemos que aprovechar esas correcciones, porque son cuestiones coyunturales. Son momentos de rebaja coyuntural, como veremos más adelante. Pues hasta aquí hemos visto cuál es el comportamiento de los mercados a lo largo de la historia. Lo que vamos a ver ahora, vamos a mirar detrás de ese comportamiento, vamos a ver cuáles han sido las causas, qué es lo que ha provocado este comportamiento histórico de las bolsas. Y las causas, las fuerzas motoras de la renta variable, como las hemos llamado, bueno, son cuatro. Y solo son cuatro. Los beneficios empresariales, los dividendos, las recompras de acciones y la valoración. Los beneficios empresariales es el más importante de todos. Aquí pueden ver que a largo plazo la línea roja de la bolsa norteamericana, la línea azul es la evolución de los beneficios, evidentemente hay una correlación. Y tiene todo el sentido, porque al final, si una empresa es capaz de aumentar los beneficios que genera, pues lo razonable es que esa mayor capacidad de generación de resultados se vea reflejado en sus cotizaciones. Y el motivo de que esto ocurra, que esas dos pendientes sean tan ascendentes, es únicamente la enorme capacidad de adaptación que han demostrado tener las buenas compañías a lo largo de la historia. Una capacidad de adaptación que ha hecho que, en un periodo recesivo, en ese cuadro pueden ver las grandes recesiones que ha habido desde hace 100 años prácticamente, esto se remonta a mediados de los años 30, esas recesiones evidentemente han tenido un impacto en la capacidad de generación de resultados de las compañías, porque cuando la economía va mal, la capacidad para generación de beneficios se reduce, esto es una obviedad, pero las empresas han sabido adaptarse a la nueva realidad que están viviendo y salir de ella más reforzada. ¿Por qué salen las buenas empresas reforzadas de las recesiones? Porque las malas empresas quiebran y las buenas empresas ocupan el espacio competitivo que antes estaba ocupado por un competidor. Y esa mayor capacidad de generación de beneficios, evidentemente, termina reflejada en las cotizaciones. ¿Y cómo han evolucionado los beneficios a lo largo de la historia? Pues no es sorprendente. Hace prácticamente 100 años, los resultados de las compañías cotizadas norteamericanas han crecido entre un 6 y un 7% anual. En términos nominales, o habría que quitar la inflación, pero ya empezamos a ver magnitudes que empiezan a encajar unas con otras. En un entorno económico en el que el Producto Interior Bruto crece en torno al 3% anual, las compañías son capaces de generar ese crecimiento y un poquito más por su capacidad de adaptación, por las ventajas competitivas, etcétera, etcétera. O sea que eso es una referencia. Respecto al crecimiento de los resultados, claro. Si el crecimiento de los resultados en términos nominales es un 7-6% y en términos reales es un 4, un 3%, quitando el 3% de inflación, quiere decir que hasta conseguir el 7% de rentabilidad que nos da la bolsa a largo plazo, que genera la bolsa a largo plazo, depende de los otros aspectos, ¿no? de los otros factores, motores de la bolsa. ¿Y cuáles son estos factores? Ya decíamos antes, el primero de todos son los dividendos. Los dividendos, sencillo, los dividendos es esa parte de los beneficios que generan las empresas, que no necesitan para reinvertir en sus negocios y hacerlos crecer, que no necesitan para repagar sus deudas y no quebrar, que como queda de remanente es un dinero que las compañías reparten entre sus propietarios, reparten a sus accionistas. Es una forma de remunerar a los dueños de las compañías. Y claro, como los beneficios crecen, los dividendos también crecen. Ahí vemos la evolución de los últimos 25 años. ¿Qué pasa? Que los dividendos crecen menos que los beneficios corporativos. ¿Y por qué? Pues porque el porcentaje que las compañías han decidido repartir bajo la forma de dividendo ha ido reduciéndose a lo largo de las décadas. Ahí pueden ver que a mediados en los años 60 del siglo pasado, las compañías repartían de media 65% de los beneficios como dividendos. El año pasado fue prácticamente el 30%. Este año seguro que va a ser un pelín menos. Así que ese porcentaje ha ido hacia abajo. ¿Qué pasa?
¿Las compañías han dejado de remunerar a sus propietarios? Evidentemente no. Lo que pasa es que han elegido otro modelo de remuneración, otra forma de remuneración. ¿Cuál es esa nueva fórmula de remuneración? La recompra de acciones propias. Ahí pueden ver la evolución de los montantes que las compañías norteamericanas han destinado a la recompra de sus propias acciones. ¿Y por qué la recompra de acciones es una fórmula de remuneración a los accionistas que evidentemente colabora con esa rentabilidad total que genera la renta variable? Vamos a ver cómo funciona. Una compañía tiene en el banco su dinero en caja, cuenta corriente. Entonces, en vez de pagarlo, repartirlo entre sus propietarios bajo la forma de dividendo, lo que hace es emplear ese dinero en comprar en el mercado acciones de su propia compañía. Y una vez que las compra, las elimina, las anula, las amortiza. ¿Y por qué esto es una remuneración? Porque si nos imaginamos que una compañía es una tarta, cada una de las acciones es una porción de esa tarta, pues si hay menos número de porciones, cada porción es más gorda que antes. Es decir, cada acción, después de un programa de recompras, cada acción representa un porcentaje mayor de propiedad sobre esa compañía. Es decir, has incrementado el valor de la acción, has remunerado a tu accionista. Y esto las compañías lo hacen principalmente por dos causas. La primera de ellas es que hay una ventaja fiscal respecto al pago de dividendos, porque en el momento en el que un inversor cobra un dividendo, eso es un hecho imponible, hay que pasar por caja, hay que pagar impuestos por el cobro del dividendo. Pero si tu compañía recompra acciones, no hay hecho imponible. Si tú mantienes las acciones y las vendes, evidentemente sí, pero si tú sigues siendo inversor de la empresa, sencillamente el título de propiedad que tienes representa un porcentaje mayor de la compañía, pero tú no has incurrido en ningún hecho imponible. Es una forma de remuneración que no tienes que pagar impuesto por ella. Primera ventaja. Y segunda ventaja. Claro, aquí piensen quién decide la recompra de acciones. La recompra de acciones la decide el equipo directivo de una compañía. No hay nadie que mejor conozca su propio negocio que el directivo de una empresa. No hay nadie que mejor conozca lo que vale su empresa, lo que vale su acción, que el directivo de una compañía. Entonces, si el directivo de una compañía decide utilizar los recursos que tiene para comprar sus propias acciones, el mensaje que está lanzando al mercado es poderosísimo. Está diciendo, confío en las perspectivas de largo plazo de mi negocio y mi acción cotiza a un buen precio. Por eso para nosotros en Bestinver, que el hecho de que nuestras compañías recompren muchas acciones, además de tener en cuenta el efecto de remuneración, que es positivo para nosotros, también nos lanza un mensaje que evidentemente nos gusta y que nos inspira confianza, porque viene de quien viene, ¿no? Viene de las personas que mejor conocen los negocios. Y el cuarto motivo que detrás de ese comportamiento histórico de la renta variable es la valoración, que para nosotros en Bestinver es un aspecto fundamental al que dedicamos muchísimo tiempo, muchísimos recursos. ¿Cuánto vale una compañía? ¿Cuál es el precio que tenemos que comprar, al que tenemos que comprar una compañía? Pueden ver la evolución de la valoración de la renta variable europea desde el año 1990. El concepto de la valoración es muy sencillo. Nosotros vamos caso a caso, compañía con compañía, analizando los negocios y viendo cuánto vale. Pero desde el punto de vista de un inversor en renta variable general, un inversor en fondos, la forma de emplear la valoración es mucho menos detallada, aunque tiene que hacer el mismo razonamiento, la misma lógica también aplica. Es puro sentido común. Al final, la valoración lo que te dice es cuál es el termómetro, la expectativa que tiene el mercado respecto a la evolución de los negocios que habíamos dicho antes, respecto a la evolución de los beneficios que tienen las compañías. Cuando esa expectativa es muy alta porque hay un entorno de optimismo, los inversores están confiados, entonces están dispuestos a pagar un poquito más por las acciones. Y ese pagar un poquito más por las acciones lo que hace es que los precios vayan subiendo, inevitablemente se encarecen, las acciones se vuelven más caras. Y al revés, cuando el entorno, la sensación es de pesimismo, los inversores tienen unas expectativas de los beneficios que van a ir a peor, entonces solo están dispuestos a comprar las acciones pagando cada vez precios menores. Y cada vez precios menores implica que el precio de las acciones cae, el precio de los activos cae, y por tanto se ponen más baratos.
¿Y por qué digo que esto es de sentido común? La lección que tenemos que aprender de aquí es de sentido común, porque el sentido común, la lógica, lo que nos dice es que si compramos un activo, el que sea, en este caso renta variable, pero esto aplica a cualquier activo financiero, y no financiero, cualquier activo real también. Si compramos un activo cuando está más caro, lo lógico es que la rentabilidad que genere a medio y largo plazo esté por debajo de la media. Cuando compramos un activo barato, lo lógico, sentido común, lo que nos dice es que la rentabilidad que va a generar está por encima de la media. Entonces, como inversores, tenemos que tener ese termómetro y ver dónde está exactamente la valoración, dónde está ese punto de las expectativas del mercado. Y así llegamos a la tercera gran clave para invertir en renta variable. La tercera gran clave tiene que romper con un mito que está extendidísimo. Y es esa expresión de vengo a jugar en bolsa. Las acciones no son papelitos que suben y bajan, no son lucecitas en pantallas, no forman parte de un gran casino. Invertir en bolsa te convierte en dueño de una empresa. Cuando vienes a invertir en bolsa, compras una parte de una empresa. De cierto modo, te conviertes en un tipo de empresario. Y esa es la actitud que tienes que adoptar como inversor en bolsa. Un empresario que no vende su acción porque piense que el próximo trimestre, no vende su empresa porque piense que el próximo trimestre va a ir un poquito peor, sino que se centra en la evolución de los beneficios a largo plazo, en la capacidad para remunerar a los propietarios de su empresa a largo plazo y en el precio que tienen que pagar por comprar acciones de su compañía o por realizar diferentes inversiones. Esa naturaleza empresarial, esa realidad empresarial y esa actitud empresarial que hay que tener como inversor de renta variable es lo que establece la tercera clave fundamental para invertir en bolsa. Y ya llegamos a la cuarta clave, que es el factor tiempo. El factor tiempo posiblemente sea una de las variables peor entendidas de todas las que hay en la inversión en bolsa. En prácticamente cualquier inversión, pero en la inversión en bolsa especialmente importante. Piensen una cosa, el paso del tiempo, o mejor dicho, medir el paso del tiempo, siempre, en la historia de la humanidad, siempre ha estado relacionado con la actividad económica. Nos remontamos milenios atrás, esas primeras sociedades agrícolas, economías agrícolas, necesitaban medir el tiempo para conocer en qué estación del año estaban y necesitaban hacer eso para ver, ahora toca plantar la cosecha, ahora toca recoger la cosecha. Eminentemente, la medición del paso del tiempo estaba muy relacionada con la actividad económica. La propia palabra calendario. La propia palabra calendario viene del latín calendas. ¿Y qué eran las calendas? Pues las calendas en la antigua Roma era ese primer día del mes en el que los romanos estaba establecido que tenían que pagar las deudas, que tenían que pagar los intereses. Otra vez, medir el tiempo íntimamente relacionado con lo económico. El paso del tiempo íntimamente relacionado con lo económico. Y eso en renta variable está multiplicado por 10. Y esta relación entre paso del tiempo y bolsa la vamos a estudiar desde tres perspectivas posibles. Perspectiva natural, perspectiva matemática, perspectiva realista. Vamos a ver qué lecciones vamos a sacar de ello. Perspectiva natural. Lo que decíamos antes, detrás de la renta variable, detrás de esa acción, hay una realidad empresarial, hay una naturaleza empresarial. Y esa naturaleza empresarial impone un ritmo determinado, impone una relación determinada con el tiempo. ¿Por qué? Porque las empresas necesitan tiempo para lanzar nuevos productos. Las empresas necesitan tiempo para entrar en nuevos mercados, para realizar sus planes de inversión, para que sus estrategias maduren, para que el trabajo de sus empleados y sus directivos fructifique y todo eso se transforme en una mayor capacidad para generar beneficios. Hay que entender ese ritmo natural de las empresas que hay detrás de la renta variable. Hay que dejar crecer la hierba, hay que dejar que se desarrollen. No podemos cortar la hierba antes de tiempo. Y eso solo lo podemos hacer entendiendo esa relación desde la perspectiva natural. Invertir en bolsa es comprar partes de compañías. Primer aspecto. Segundo aspecto, perspectiva matemática. Las matemáticas en esto se imponen. Aquí pueden ver la evolución. Supongamos, un inversor tiene 30 años,
preocupado con el futuro de su pensión, como no puede ser de otra forma, entonces decide invertir 10.000 euros en renta variable, teniendo esa rentabilidad a largo plazo, en 35 años antes de que se empiece a jubilar, estirar la moneda muchas veces, ¿verdad? O sea, podemos esperar que más o menos esa rentabilidad se aproxime a la media anual. ¿Qué va a pasar dentro de 35 años? Pues que si la bolsa se ha comportado más o menos igual que los últimos 200, esos 10.000 euros habrán multiplicado por más de 10, en términos reales, de poder adquisitivo real. Y fíjense, esto es lo que marca el tiempo, que la pendiente de la curva se va acelerando conforme se van acumulando años, conforme van pasando los años. Lo que llamamos el efecto bola de nieve. ¿Por qué el efecto bola de nieve? Porque el crecimiento del capital, cada vez que gira el calendario, cada vez que pasa un año, aumenta más proporcionalmente que en el giro anterior, como una bola de nieve cuando va cayendo por la ladera de una montaña. ¿Y qué hay detrás de este efecto bola de nieve? Pues hay otra causa matemática básica, y es que si vamos reinvirtiendo ese 7% que genera la bolsa, pues el primer año invertimos 100, ganamos 7, ese 7 se va a la base del capital, el próximo 7 ya no va sobre 100, sino que va sobre 107, la base del capital va aumentando. De tal forma que el número de euros, un 7% al año, es cada vez más. Hasta el punto que nuestro inversor de 30 años preocupado por las pensiones, en el año 35, justo antes de jubilarse, ese 7% de rentabilidad que tendrá su capital, media, representará el 70% del capital inicialmente invertido. El último año, ese que invirtió 10.000 euros cuando tenía 30 años, obtendrá en poder adquisitivo 7.000. Por eso la pendiente de la curva es tan parabólica a medida que pasa el tiempo. Esa es la perspectiva matemática, esa es la relación matemática entre el tiempo y las compañías y la inversión en renta variable. Esencial como un inversor, porque aquí está buena parte de las ganancias que genera a largo plazo. Y luego ya la perspectiva realista. Esto pues se deduce también de lo que decíamos antes, ¿no? Antes decíamos que en los últimos 125 años, 2 de cada 3 años eran positivos. Esto es otro periodo desde los años 70 aproximadamente, un poco más positivo que la media de los últimos 125, pero te dice, si inviertes a un año vista, tienes un 25% de probabilidades de perder. Si inviertes a un mes vista, tienes un 40% de probabilidades de perder. Recuerden lo que decíamos al principio, esos resultados a corto plazo totalmente imprevisibles. Pero si inviertes a más de 10 años, lo que te dice el análisis histórico de la bolsa es que lo raro es no ganar. Así que desde una perspectiva realista, siendo pragmáticos, la inversión en bolsa a largo plazo pone las probabilidades de tu lado. Pongámonoslo fácil. ¿Qué pasa? Que el ser humano, esto es una tragedia, nos empeñamos en ponernos las cosas difíciles. Es la historia de esta es la historia de la humanidad. Fíjense, ¿qué pasa si lo que decíamos antes, ¿no? En el año hace 10 años, en 2014, compramos, en este caso es un estudio que hemos hecho con el MSCI World, la bolsa en general de compañías cotizadas por todo el mundo. Pues si mantenemos esa rentabilidad, esa inversión inicial y no salimos nunca, pues obtendremos un 11% compuesto anual. En términos nominales habría que quitar la inflación, muy parecido al 7% que decíamos antes, ¿no? Después de la inflación. Pero si estamos siempre invertidos, porque si entramos y salimos, si compramos y vendemos, a ver si podemos arañar unos puntos de rentabilidad, y en estos 10 años nos perdemos los 10 mejores días de bolsa, 10 días en 10 años, la rentabilidad se va a prácticamente la mitad. Y si en vez de 10 días, los 10 mejores días, nos perdemos los 20 mejores días, la rentabilidad es de un 3% compuesto anual, que quitando la inflación es 0. 15 años invertidos, 0 de rentabilidad. Volvemos a casilla de salida. Este es un efecto demoledor en la rentabilidad de largo plazo de un inversor. Hay que mantener siempre esa inversión, hay que entender esa relación entre el tiempo y la renta variable. Pero para eso tenemos que tener una advertencia, tenemos que estar preparados para un bombardeo continuo
de anuncios del fin del mundo. El fin del mundo se anuncia, en términos bursátiles, se anuncia aproximadamente cada 3 meses. Cada 3 meses va a llegar el fin del mundo. Ahí pueden ver desde 1970, ese es el perfil de la bolsa americana. Cada uno de esos cartelitos, no intenten verlo, no pasa nada, porque es que realmente es irrelevante. Cada uno de esos cartelitos son los motivos por los que había en ese momento un fin del mundo inminente. La guerra de los 6 días, la guerra del Yom Kippur, las 2 guerras del Golfo, los atentados del 11S, la historia de Afganistán, el COVID, la guerra de Ucrania, continuamente fines del mundo. En ese momento pones la lupa, te acercas y la tensión es enorme, todo el mundo dice que el mundo se va a acabar, quitas el zoom, te apartas y te das cuenta que es algo totalmente irrelevante. Las dinámicas de largo plazo se imponen a las noticias. Eventualmente estos fines del mundo se materializan o se transforman en grandes correcciones, pero ya vimos que es cuestión de tiempo recuperarlas. Esta es la realidad histórica que nos muestra la bolsa. Esas son las dinámicas de largo plazo que tenemos que entender. Este es el factor clave. El factor clave que tenemos que tener en cuenta es que el paso del tiempo es el mejor aliado del inversor de renta variable. Es lo que te permite generar más rentabilidad, la curva parabólica del efecto bola de nieve, y es lo que hace que la probabilidad de sufrir una pérdida sea menor. Aumenta el montante de la ganancia, reduce la probabilidad de pérdida. Esa es la cuarta clave. Y ya llegamos a la quinta clave, el momento perfecto para invertir. Esto es una cuestión que permanentemente nos preguntan nuestros inversores y nosotros tratamos de formarles de la mejor manera posible. Yo entiendo perfectamente cuando un inversor me pregunta si es un buen momento para invertir, ¿qué quiere decir? Si la bolsa está subiendo, lo que me está preguntando es, ¿la subida va a continuar o se avecina una corrección? Entonces me espero para comprar 2-3 meses y comprar más barato. O si el mercado está cayendo, ¿es buen momento para invertir? Lo que me está preguntando es, ¿esa caída va a terminar ya? ¿Estamos cerca del suelo? ¿Es momento para comprar o me espero? Pero es que la bolsa no funciona así. Porque lo que no podemos hacer es determinar las decisiones usando aspectos que no podemos conocer, que no se puede conocer. Es imposible saber si va a venir una corrección o si el mercado durante los próximos 2 meses van a seguir subiendo. Es imposible saber eso. Lo que sí podemos hacer es basar nuestras decisiones en cosas que sí podemos conocer y que hemos conocido gracias al análisis histórico que hemos hecho de la bolsa. Rentabilidad a largo plazo, 7% anual. Duplicar el capital, poder adquisitivo cada 10 años. 2 de cada 3, positivos. 70% de los años, entre un -10 y un más 30. El tiempo, el mejor aliado del inversor. La realidad empresarial, mejor aliado del inversor porque permite esa adaptabilidad, aprovechar esa adaptabilidad que tienen las empresas a los diferentes entornos. Y cuando analizas el momento, utilizando los factores que sí puedes conocer, la respuesta correcta a ¿es buen momento para invertir? Es, por supuesto, el mejor momento para invertir es ya, es cuanto antes. Activa el interés compuesto, activa el efecto bola de nieve cuanto antes sobre tu capital. Y establece una estrategia de inversión en base a todo lo que hemos visto que haga que la importancia del momento actual quede totalmente diluida, sea irrelevante. ¿Y cómo se hace esto? Pues con un plan maestro, que es tan sencillo como que cada uno determine yo cuánto puedo ahorrar al mes. 10 euros, 50 euros, 100 euros, 500 euros, 1000 euros, me da igual, pero que lo determine, que lo ahorre y que empiece a invertir. 100 euros, 100 euros, 100 euros. ¿Cuándo? Pues el día de las calendas, el primer día del mes, 100 euros, 100 euros, 100 euros, 100 euros, 100 euros. A medida que la bolsa sube, con 100 euros podrá comprar menos participaciones. Cuando la bolsa cae, podrá comprar más participaciones. Esto ya es una buena cosa. Pues estamos comprando más abajo que arriba. Esto ya es más de lo que consigue la media de los inversores. Y es ir comprando 100, 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 100. A largo plazo lo que va a hacer es, primero, darte esa rentabilidad
del 7% de la que estábamos hablando antes, y hacer que el momento actual pierda totalmente su significado. Si justo compras y el mercado sigue subiendo, la bolsa sigue subiendo, pues lo normal, pues sabemos que hay una tendencia natural de subida, lo estábamos diciendo antes. Si justo compras y el mercado tiene una corrección, pues sabes que las correcciones son normales. Y también sabes que tarde o temprano las correcciones terminan. Bueno, pues no puedes darle al botón de parar mi plan sistemático y disciplinado de inversión en el día de las calendas. Ese es el gran error, lo que decía antes. Comprar antes de un máximo es mala suerte. Vender, interrumpir el programa de inversión en plena caída es mala praxis. Bueno, pues no caigamos en esa mala praxis y sigamos este plan maestro totalmente coherente con la naturaleza de la renta variable. Y antes de terminar, me gustaría hacer una reflexión que une todos los conceptos que hemos visto hasta ahora. Antes estábamos hablando de ese chaval de 30 años preocupado por su jubilación, que empieza a invertir con vistas a 35 años. Evidentemente esta persona no piensa en el mes que viene para tomar una decisión de inversión, piensa a largo plazo, ¿no? Yo les voy a poner un ejemplo todavía más extremo, que es, hace nada, dos amigos míos han tenido, un amigo de mi pandilla de toda la vida y una prima mía, han tenido cada uno un hijo. Y hablando con ellos me decían, claro, ¿qué mundo les dejamos, ¿no? ¿Qué va a ser de nuestros hijos? ¿Cómo podemos ponerles las cosas más fáciles? Y yo les decía, prueba invirtiendo, prueba a invertir. ¿Por qué? Porque si mi prima, mi amigo, empiezan a invertir 100 euros al mes desde el primer mes de vida de su hijo y continúan durante 25 años hasta que su hijo empiece a trabajar, y la bolsa durante estos 25 años, que es tirar muchas veces la moneda, se comporta como se ha comportado los últimos 200, pues lo que habrá conseguido es una aportación total de 29.000 euros, 100 euros a lo largo de todos los meses, y un capital final de 75.000. Y aquí es donde viene una clave, que es el tema de la educación financiera. Hablaba con mis amigos, ¿qué es más importante, dejar a tu hijo educación o dejar a tu hijo dinero? Bueno, pues creemos una tercera vía. ¿Qué te parece educación sobre el dinero? ¿Qué te parece educación sobre las finanzas? ¿Qué te parece si a lo largo de estos 25 años tú le explicas las dinámicas básicas de la inversión a tu hijo y cuando empieza a trabajar es él el que toma el relevo y empieza a hacer nuevas aportaciones de 100 euros a esa cuenta? Pues que el día que se jubile, 40 años después, esa cantidad serán 1.400.000 euros prácticamente, en poder adquisitivo real. Se acabó el problema de la pensión. La clave de la educación financiera, que es de lo que se trata todo esto, no es que entendamos lo que es un swap de tipo de interés o la convexidad de un bono. La clave de la educación financiera es utilizar el capital de la manera correcta para que solucione problemas reales, tan reales como nuestra pensión, el ejemplo del chico de 30 años que empezaba a invertir antes, como la pensión de nuestros hijos. Y lo bueno, esto parece como muy lejano, pero lo bueno de eso tan lejano es que se activan todas las dinámicas positivas que hemos dicho de la renta variable, y al tirar tantas veces la moneda, en este caso 65 años, podemos decir que si se comporta más o menos la bolsa como se ha comportado los últimos 200 años, el resultado final se va a parecer bastante a eso. La quinta clave es que si tienes formación financiera, si entiendes todas estas dinámicas, el momento perfecto para invertir es ya, es cuanto antes. Y con paciencia, no lo mires, dale tiempo, deja que el capital crezca y que pasen años. Y así la predictabilidad del resultado final será mayor. Los beneficios serán mayores y la probabilidad de ganancia será mayor. Con esto terminamos ya las 5 claves fundamentales, en opinión del equipo de inversión, para invertir en renta variable. Fenomenal, Pepe. Pues bueno, muchísimas gracias. La verdad es que nos has resumido efectivamente 200 años de historia en 5 claves. Así que ahora te voy a pedir, no sé si tienes algunos mensajes que se puedan llevar nuestros oyentes. 5 conclusiones
que resumen estas claves muy rápidas. Primero, históricamente, la renta variable es el activo más rentable a largo plazo, 7% en términos real. Piensen en tirar la moneda, no hay activo más rentable. En segundo lugar, las correcciones son normales, hay que esperarlas, van a ocurrir, hay que aprovecharlas, no hay que ponerse nervioso porque es algo absolutamente normal. Tercero, la realidad empresarial que hay detrás de la bolsa, que hay detrás de las acciones, es su motor a largo plazo. Esto no es un casino, esto no es jugar, esto es convertirse en empresario, es convertirse en dueño de un negocio. Cuarta clave, el paso del tiempo es el mejor aliado de los inversores. Dejemos que la hierba crezca, demos carrete al capital, que se aplique el interés compuesto. Y el mejor momento para invertir, para empezar a invertir, es ya, es cuanto antes. ¿Por qué? Porque ahí empiezan a correr todas las dinámicas que hemos dicho hasta ahora. Estas son las 5 claves. Bien, pues si te parece, Pepe, vamos a empezar con las preguntas que hemos recibido. Es verdad que, bueno, pues vamos un poco justos de tiempo, pero yo creo que he resumido bastante en 3 y vamos con ello, si te parece. Pues vamos con la pregunta. Primera, que dice, suponiendo que tienes una cantidad para invertir en un fondo de inversión de renta variable, ¿qué es mejor? ¿Invertir todo de golpe, con el riesgo de entrar en un momento muy malo? ¿O invertir poco a poco para tener distintas fechas de entrada, diversificar riesgos, si bien tendría como contrapunto que el dinero quedaría sin invertir durante un tiempo largo? Bueno, esto es... podemos recordar todo lo que hemos dicho hasta ahora. Primero, respondiendo rápidamente, si justo invierte con ese riesgo que decías, inviertes de golpe justo antes de una gran caída, pues sabes que es cuestión de tiempo terminar recuperando, ¿no? Las grandes caídas ocurren muy rara vez. Es verdad que las tenemos siempre muy presentes por el bombardeo continuo, el amarillismo, los titulares, pero no debemos tener miedo a una cosa, es como tener miedo a un meteorito que te caiga. O sea, ocurre, pero no es todos los días, ¿vale? Yo creo que también tenemos miedo porque la gente hace precisamente lo que no se puede hacer, ¿no? Que es hacer un movimiento después de esa caída. Exacto. Efectivamente, luego si aguantas no tiene por qué ser tan dramático. Exacto. Es verdad que es doloroso, ¿verdad? Pero bueno, es algo que ocurre. Ahora bien, respondiendo a su pregunta. La forma adecuada para invertir es esa aportación y luego de manera periódica, porque así estamos anulando la importancia del momento. Ahora bien, si eso solamente lo puedes hacer si tienes un capital inicial y luego puedes generar más capital para ir invirtiendo de manera sistemática, ¿no? Si no tienes esa capacidad para invertir de manera sistemática, creo que lo mejor es partir el capital en 3-4 partes, invertirlas y diversificar un poco el momento. Sí, tratar de esperar a lo mejor un poco y tal, pero evidentemente tienes menos flexibilidad, ¿no? Las cosas como son. Pero bueno, creo que aquí lo importante también es que el diseñar ese plan de inversión, sea cual sea, el inversor insista en ser sistemático y tomar decisiones coherentes con todo lo que acabamos de decir, que una de las notas lo que tú decías, ¿no? Si tienes esa mala suerte, que no deja de ser mala suerte, luego no cometas un error, no vendas cerca del mínimo, ¿no? Pero evidentemente pierdes flexibilidad, ¿no? O sea que, bueno, pues la forma recomendada es esa inversión inicial más la periódica. Si no puedes hacer la periódica, parte la inversión inicial, trata de hacerla un poquito periódica y bueno, pues largo plazo. Perfecto, pues vamos con la segunda pregunta y aunque bueno, tampoco es el webinar adecuado para hablar de corto plazo, sí que es verdad que nos preguntan mayoritariamente por la renta variable americana en este momento, ¿no? Y si creemos que se va a recuperar en un plazo corto o medio. Bueno, lo que decía antes, es imposible saber cuál va a ser la evolución ni del mercado americano ni de cualquier mercado en el corto plazo, pero si vamos al análisis, lo que nos enseña el análisis histórico es que las correcciones ocurren, las correcciones son normales, las correcciones terminan solucionándose y no podemos olvidar que lo que hay detrás del mercado americano son una serie de ventajas competitivas estructurales que llevan estando muy presentes en esa región pues muchísimos siglos atrás, y de hecho hemos hecho tú y yo algún que otro podcast con Jaime Ramos, que es el gestor de Bestinver Norteamérica, en el que explica esa fuerza de largo plazo,
Creo que también hiciste un webinar como este con el motivo del lanzamiento de Bestinver Norteamérica. Las correcciones recientes de mercado norteamericano, repito, son absolutamente normales dentro de la renta variable. Entonces, si hay un inversor que a largo plazo, que solo tiene sentido invertir a largo plazo, pero si a largo plazo quiere invertir en Norteamérica, pues estos son momentos muy buenos para ir incrementando su participación, entendiendo que no se puede saber cuándo va a terminar ninguna corrección y entendiendo que lo que va a mover la renta variable norteamericana al final es esa tendencia de largo plazo que decía antes. Muy bien, pues vamos con la última pregunta y nos preguntan que cuánto dinero recomendamos invertir. Pues desde la cantidad mínima de 100 euros. Nuestros fondos, ¿no? 100 euros, eso es. Con 100 euros ya pueden... La cantidad, o sea, que lo importante de este mensaje, de este webinar, no es tanto ni el momento ni la cantidad, entiendo la pregunta, ¿no? Pero que el esfuerzo del inversor tiene que ser hacer un plan sistemático, ser disciplinado, hacer esas aportaciones en la medida de lo posible y sobre todo empezar a hacerlas cuanto antes. Entonces, no es cuánto, sino cuándo. Y el cuándo es ya, es cuanto antes. ¿Por qué? Porque así se activan las dinámicas de largo plazo que hemos dicho, ¿no? Esa es la forma de aprovechar el interés compuesto y que realmente el capital crezca. Pero bueno, que desde 100 euros, como dices... Yo creo que es importante decirlo de todos modos, porque es verdad que a veces la gente piensa que necesitan un mínimo muy alto, ¿no? Entonces, bueno, pues... Sí, y tampoco es una cuestión de los años que tengas ni del dinero que tengas, ¿no? Que se pueden hacer aportaciones para lo que decía antes, ¿no? De hacer aportaciones pensando en tus hijos y hacer que eso crezca. O sea, que no es una cuestión de edad, no es una cuestión de capital, es una cuestión de entender la dinámica y de activarla ya. Pues perfecto, Pepe, ha quedado muy claro, así que muchísimas gracias. Y bueno, muchísimas gracias a nuestros oyentes. Muchas gracias, hasta la próxima. Hasta luego.